Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo a esta lección, la lección 4 de nuestro curso, La llegada del Salvador. Muchas gracias por estar aquí hoy, esta mañana. También a los que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenidos al curso, a la clase de hoy. Vamos a empezar con la oración. Entonces, oremos. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad. Y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Muy bien, vamos a continuar pues voy a compartir un poco sobre nuestro propósito, un recordatorio de nuestro propósito aquí en Academia Cristo. Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesús. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros. Y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra a otros. Esto es nuestro deseo. Estamos aquí para enseñar, para estudiar juntos y después es nuestro deseo que ustedes tienen oportunidades de compartir la palabra con otros. Continuamos entonces con la lección de hoy. Hoy tenemos la lección 4, la cuarta lección. Juan bautiza a Jesús. De Mateo 3. Versículos 1 a 17. Y los objetivos que tenemos hoy. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Mateo 3. También vamos a compartir las preguntas de consolidar con un compañero. En grupos pequeños de Zoom vamos a hablar de estas preguntas de consolidar. Las preguntas de consolidar son nuestro enfoque de esta semana. Y describir el bautismo y las bendiciones que recibimos en el bautismo. Porque hoy tenemos el bautismo de Jesús. Vamos a hablar de este tema un poco al fin de la clase. Entonces, estos son los objetivos de hoy. Muy bienvenidos pues bienvenidos a otros. Tenemos más personas entrando, entonces bienvenidos a la cuarta lección de la llegada del Salvador. Vamos a empezar con nuestro estudio usando las 4C, este método, y voy a empezar con el captar, como siempre, la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día, pero típicamente he usado preguntas para el captar. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a usar una canción sobre el bautismo. Entonces voy a compartir esta canción. Creo que ustedes van a tener el audio y creo que tengo todo listo para compartir este video. Vamos a ver. Y después vamos a hablar sobre la pregunta: ¿qué te reveló la letra sobre el bautismo? Entonces aquí es la canción. Solo para confirmar, ¿ustedes pueden
escuchar o no? ¿Sí está bien? Pues antes estaba bien, ahora está en pausa. Sí, profesor, sí se escucha. Ahorita está en Ok, pausa, pero se escucha. ok, perfecto, Sí, sí, gracias. yo también lo escucho. Ok, continuamos entonces, gracias. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué te reveló la letra sobre el bautismo? ¿Qué piensan ustedes sobre esta pregunta? Regulo, adelante. Buenos días, Bueno, hermano. Gracias. bueno, Es conmigo. Sí, Regulo, adelante, y ajá, después ajá. Andreina. Sí, Buenos días a todos, bendiciones. Mire, uno al escuchar esta canción, bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero lo voy a resumir en esto. El bautismo lava, nos limpia a través del agua del pecado. La purificación permite la entrada del Espíritu Santo y la presencia de Jesús entre nosotros. Con gracias, eso, Regulo. no, gracias a usted, profe. Y el poder es en la palabra de Dios. Amén, así es. Andreina. Está en mudo su micrófono en este momento, Andreina. Pues todavía está en mudo. Vamos a continuar con Pedro y podemos regresar sí, después. Pero Pedro, adelante. Buenos días, hermano. Buenos días. Esta letra que acabamos de escuchar revela que son perdonados nuestros pecados después de ser bautizados con el poder de la palabra. Eso es lo que yo puedo entender, porque el bautizo como tal, que el agua, eso no nos salva. Lo que nos salva es
Y lo que nos limpia es el poder de la palabra de Dios. Ujú. Sí, con el bautismo recibimos el perdón de los pecados. Sí, muy bien. Patricia. No escucho, no. Sí, no sé qué pasó. No, no escucho nada. Pastor, disculpe que se me cayó la señal por un instante. Sí, no, estaba hablando con Patricia porque no puedo escucharle. Pero Pedro, ¿tiene algo más para compartir? Sí, lo que pasa es que se me cayó la señal, pero discúlpeme. Eh, mi respuesta es de de la, de la canción de que acabamos de escuchar, que Él nos revela que son perdonados nuestros pecados después de ser bautizados con el poder de la palabra, porque el agua no es lo que nos limpia, ni es lo que nos permite purificar, no es el poder de la palabra de Dios. Ujú. Sí. Muy bien. Gracias, Pedro. Pa- Gracias a Pastor, los otros. Sí, pastor, Régulo, otro una, comentario. una aclaratoria. Porque cuando uno lee la Biblia está llena de simbolismo. Obviamente el agua como elemento material y que uno puede ver y tocar, obviamente no purifica, pero la Biblia hace un simbolismo del agua, porque el agua, si lo vamos a simbolizar con la palabra, una palabra no limpia, o sea, no limpia desde el punto de vista de lo que uno sabe lo que es en la tierra. Y uno usa el agua para todo, para bañarse porque está sucio, te lava. Para todo lo que tú tienes, usas el agua para lavar. Entonces el agua en la Biblia es un simbolismo de cómo la palabra de Dios actúa como si fuese un agua, un elemento físico que te puede limpiar. Esa es la aclaratoria que quiero hacer. Gracias, Régulo. Gracias, sí. Y tenemos, pues tenemos el perdón de los pecados, recibimos este perdón por el poder de Dios y su palabra. Sí, y recibimos esto en el bautismo y vamos a hablar más de esto al fin de la clase hoy. Y también en otros cursos tenemos estudios más profundos del bautismo. Esto es solo una pequeña parte de una lección de este curso, pero en otros cursos es más profundo. Este es el estudio del bautismo. Continuamos entonces con contar. Vamos a contar la historia. Ustedes ya han visto la historia en el video, han leído la historia en sus Biblias. Ahora tienen la oportunidad de escucharla otra vez aquí en la clase de hoy. Entonces, voy a compartir esta historia. Voy a contar la historia ahora. Juan el Bautista en el desierto. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio
que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciendo a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Jesús es bautizado. Jesús fue a Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Esto es la historia de hoy que tenemos. Juan bautiza a Jesús. Entonces, vamos a continuar con las preguntas de considerar y después vamos a tener tiempo para hablar en grupos pequeños sobre las preguntas de consolidar. Pero primero las preguntas de considerar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Juanita, adelante. Juan el Bautista, el profeta, Isaías, fariseos, saduceos, Jesús, Espíritu Santo, Dios. Esos fueron los personajes que yo consideré. Excelente, sí, muy bien. Y la otra gente que están al río también. Pero excelente, sí, estos personajes: Juan, fariseos, saduceos, Jesús, Espíritu Santo, la voz del Padre. Excelente. Ahora continuamos con los objetos. Tenemos algunas manos arriba, levantadas. Adrián, ¿quiere compartir los objetos que tenemos en esta historia? Está en mudo el micrófono. Adrián. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Adrián. Sí, buenos días, hermano. Excelente. Los objetos que se mencionan son pelo de cabello, pelo de camello, cinto de cuero, langostas, miel silvestre, piedras,
víboras, hacha, raíz de los árboles, fuego, agua, calzado, trigo, granero, paloma, los cielos. Bueno, sería lo que encontré, hermano. Muchas gracias, Excelente. buenos días. Gracias, Adrián. Sí, muchos objetos en esta historia. Muchas gracias. Sí, Continuamos. hermano. Sí, continuamos con la próxima pregunta. Entonces, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Veo la mano de Diana. Diana, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, señor, buenos días. A Buenos ver, días. la historia fue en el desierto de Judea, en el río Jordán. Perfecto. Muy bien. Continuamos con cuándo ocurrió la historia. Y adelante, Pedro. ¿Cuándo ocurrió la historia? Gracias, hermano. Ocurrió cuando Jesús tenía más o menos 30 años, entre los años 25 al 30 después de Cristo. Muy bien. Sí, excelente. Sí, entonces sabemos que estamos al inicio de su ministerio, cuando él tenía más o menos 30 años. Muy bien. Hay más información que tenemos en Lucas 4, pero en esta parte, esto es lo que tenemos. Jesús tiene más o menos 30 años, sabemos esto porque es el inicio de su ministerio. Y sí, estamos en este tiempo. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Cuál es el problema y se soluciona el problema en esta historia? Andreina. Muy buenos días. Sí, Buenos bueno, días. yo detecté acá, pues uno de los problemas era que los fariseos y los saduceos, como vieron que todos se estaban bautizando y todos fueron a recibir el bautismo, entonces ellos también quisieron, como para no ser excluidos, porque como ellos eran la autoridad religiosa, entonces no digamos que lo hicieron de corazón, sino que lo hicieron con falsedad. Entonces por eso Juan los llamó víboras, que mostraran realmente los frutos de su arrepentimiento. Entonces eso es uno de los problemas que veo allí, que no eran sinceros de corazón. Y el otro también, pues en el momento de que Jesús fue a bautizarse, pues Juan, digamos que no quería hacerlo porque él sabía quién era Jesús, quién era el Mesías, sabía que éste no tenía pecado, sabía que él era limpio, que era puro, que él obedecía a las leyes de Dios, y entonces por eso no quería bautizar. Más la respuesta de Jesús fue que debían hacerlo para cumplir con todas las profecías y cumplir con la palabra de Dios. Muy bien, sí, y Juan aceptó bautizar a Jesús. Excelente. Gracias por estos problemas y las soluciones que hay en esta historia, que están ahí en la historia. Pedro, adelante. Gracias, hermano. El problema que había aquí, hermano, que yo pude observar, es que la gente iba cargado de los pecados del mundo, porque recuerde que por Adán habíamos sido pecadores todo el mundo. Ese era el problema que había. Y que Juan los bautizaba para un arrepentimiento de sus pecados. Y también pude observar el pecado de los fariseos, que creían que por ser judíos ellos podían ser salvos. Y por eso era que Juan los llamaba víboras y les rechazaba eso.
Y de eso se vio desde el principio hasta el final con Cristo. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Excelente. Entonces, ahora tenemos las preguntas de consolidar. Con 4 preguntas. Resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Ustedes van a tener la oportunidad de hablar en grupos pequeños y hablar de estas preguntas en sus grupos pequeños. Primero voy a compartir algunas cosas con ustedes como recordatorio de estas preguntas. Pues aquí están las preguntas. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué pecado veo? Entonces, después de punto principal, es 2 preguntas del Evangelio, pecado y amor. ¿Qué pecado veo y confieso en mi vida? ¿Y en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Y la última pregunta es la aplicación a nuestras vidas. Entonces, tenemos ley, evangelio y aplicación. Con estas 3 preguntas después de la primera pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces voy a compartir una respuesta a la primera pregunta. Ustedes no tienen que hablar de esta pregunta en sus grupos pequeños, pero las otras preguntas sí. Entonces, con esta pregunta, un ejemplo de la respuesta sería: Juan preparaba el corazón de los judíos para recibir al Salvador prometido, cuando bautizó a los arrepentidos de sus pecados, y bautizando a Jesucristo para iniciar su ministerio público. Entonces, esto es el punto principal de esta historia. Y ahora ustedes van a tener la oportunidad de conversar sobre preguntas 2, 3 y 4 de consolidar. Les pido usar versículos de la historia en sus respuestas, especialmente con la respuesta 3. Es bueno usar los versículos o las palabras directas de la Biblia, porque cuando estamos haciendo esto, nuestro enfoque es en la Biblia, es en las palabras de la Biblia. Entonces, les pido usar versículos de la historia en sus respuestas, especialmente con la pregunta 3. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Ustedes van a tener 10 minutos en sus grupos pequeños y pueden hablar del pecado, del amor de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Voy a compartir las 3. Pues voy a ver si puedo compartir las preguntas en el chat. No sé si ustedes pueden verlos en sus grupos pequeños, pero sí están en la pantalla ahora y creo que ustedes van a recordar estas preguntas de la tarea también. Tal vez tienen un cuaderno o algo. Y cuando ustedes regresen, voy a pedir que una persona creo que de cada grupo, comparte una cosa que han aprendido en su grupo pequeño. Esto es todo. Entonces voy a compartir ahora. Voy a dividirles en grupos pequeños. Ustedes van a tener 10 minutos para conversar en sus grupos. Y antes de ir a los grupos pequeños, ¿hay una pregunta o comentario? Parece que no. Ok, y también voy a entrar un grupo con la grabación para que los que
estén asistiendo por las grabaciones, están asistiendo por las grabaciones, puedan ver la conversación de un grupo también. Entonces, esto sería todo. Pueden entrar sus grupos pequeños para hablar de estas preguntas. El pecado, el amor y la aplicación a nuestras vidas. María Elena y César, ¿ustedes pueden entrar sus grupos pequeños o no está funcionando? Los micrófonos están en mudo en el momento. María Elena está con nosotros. Yo lo que Sí, está aquí. pero no puse cuidado en nada. Yo no puedo entrar porque no sé nada. No, Vamos a no ver. entiendo nada de lo que dijeron. Sí, no hay un botón en la pantalla. Puede tocar la pantalla de su dispositivo y puede ver algo de grupos pequeños, algo así. Tal vez puedo cambiar su grupo. Vamos a ver. Yo voy a mandar un mensaje, profe, tengo un problema con el link, con el chat. Pues estoy aquí otra vez. Salió el internet por un momento. María Elena, entonces. Sí, vamos a ver. Voy a cambiar la sala. Entonces, ¿ahora hay un botón en su pantalla? Viste, me quiere. ¿A dónde quiere que se una? De unirse. Sí, ¿puede ver algo o no en la pantalla? Muy bien. Y por eso nos escuchamos, por eso no tenemos inconvenientes y yo creo que el pastor Luque debe dar fe de lo que digo. Tenemos un buen internet acá en el Ecuador, pero en Centroamérica yo veo que tiene mucha dificultad. Yo he estado conectándome con hermanos y tienen este mismo problema. Entonces, por eso es que algunos no pueden conectarse, no podemos escucharnos. Pero continuemos, Dianita, no sé si... Sí, señor. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿en qué versos veo el amor de Dios? Y el pastor dice que hay que citar
¿Otras citas bíblicas fuera del texto o en el mismo texto? ¿Para quién es la pregunta? Para ti. Ya, gracias, gracias. Yo creo que en el capítulo mismo en el capítulo 3, yo creo que en Mateo 3, 16 y 17, cuando escuchamos la voz de Dios, vemos el amor de Dios, vemos la reacción que tiene Dios viendo la humildad de Jesús, de someterse, ¿no? Y era necesario como hombre, como una persona, como un hombre que Cristo en ese tiempo se manifestaba en cuerpo de hombre y ser humano tenía que bautizarse también para empezar el ministerio. Entonces yo creo que ese versículo es para mí el más importante, escuchar la voz de Dios desde el cielo, cuando Él hará inclusive ahora, si usted hace un acto, si usted vive como dice la palabra y hace un acto espontáneo de amor al prójimo, de predicar la palabra con énfasis, con amor, y yo creo que el Señor va a decir lo mismo, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí, Señor, y la obediencia, porque Jesucristo obedeció la palabra de Dios para que todo se cumpliera, ¿no? Porque Él le respondió a Juan el Bautista, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa es la verdad. Nos sentimos retados, nos sentimos motivados, porque el mejor ejemplo es Jesús y ahora mismo el amor de Dios nos ha permitido estar en esta academia aprendiendo, consolidando en nuestras vidas el conocimiento del ministerio de Jesús, el plan de vida, ¿no? El plan de vida, porque hay plan de vida, pasión y muerte, ¿no? Entonces estamos en el plan de vida de Jesús. Eso es lo bonito, el amor de Dios nos ha permitido estar aquí conectados, mire, tener tiempo de poder conocer personas. ¿De dónde es usted, mi amada hermana? Yo soy de acá de Colombia, de Bogotá. Wow, mi vecina, yo soy del Ecuador, de acá de centro del país, Riobamba, a los pies de Chimborazo. Sí, Señor. Qué bueno. Y bueno, y la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Cuál sería su respuesta? Pues yo le pediría al Señor fe y que me enseñe a obedecer su palabra y sus mandamientos, porque a veces nos cuesta obedecer. Entonces le pediría eso, obediencia. Y yo puse pedir ayuda al Espíritu Santo para que su unción sobre mí, sobre mi vida, pueda llegar a tener un espíritu humilde y obediente, porque estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de la Sí. humildad de Jesús. Entonces, para mí es esta la respuesta, no pedir. Bienvenidos de nuevo. Todos están regresando de sus grupos pequeños.
Ahora sí, todos están entrando en este momento. Excelente. Muy bien, todos están aquí. Gracias por estar aquí. Durante esta actividad se fue el internet aquí en la oficina, pero parece que todos están aquí todavía. Entonces, excelente. Me alegro mucho que están aquí con nosotros todavía. Entonces, me gustaría un comentario de cada sala. Entonces, en el grupo 1 de César, José, Mirna, Osvaldo, ¿alguien quiere comentar sobre su grupo pequeño? Algo que aprendió en su grupo. Osvaldo. Amén, Dios bendiga, muy buenos días. Sí, me llama la atención mucho por la humildad de Juan. Porque hay un versículo que dice en Lucas, creo que es en Lucas 18, creo que más o menos que habla, dice que el discípulo no puede ser superior a su maestro, pero sí aquel que es perfeccionado será como su maestro. Entonces vemos una aplicación muy hermosa de Juan, la humildad que a pesarmente de ver que era el mismo maestro, el mismo Jesús, el Salvador, siempre supo mantener la postura de siervo hacia su maestro. Y más aún allá, como maestro, Jesús le dijo que hay que cumplir conforme siempre la voluntad de Dios, porque eso él también lo hizo Jesús. Y él fue ejemplo de eso, porque dice que Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén. Muy bien. Gracias, Osvaldo. Muy bien, gracias por compartir con nosotros. Ahora la sala 2, el grupo 2. Andreina, Vladimir, Yolanda. ¿Alguien quiere comentar de su grupo? Era en el versículo de Lucas 6:40, ya me acuerdo, 6:40, Ok. ahí está. Gracias, Osvaldo. Andreina, adelante. Bueno, en nuestro grupo estuvimos en muchas cosas de acuerdo. Sobre el pecado que vemos, pues que la gente está en ese entonces, está como actualmente, que escuchan la palabra de Dios y no quieren arrepentirse o están muy convertidas al mundo. Aparte de eso, también nosotros como cristianos como seguidores de Cristo, debemos revisarnos para no caer en el mismo pecado de los saduceos y los fariseos, porque creer que estamos y recibimos al Señor, ya somos salvos y no mostramos los frutos del Espíritu Santo, no mostramos el arrepentimiento de corazón. Entonces, eso sería uno de los pecados que también vimos y reflejamos en nuestras vidas. En los versículos donde vemos el amor de Dios para con nosotros, hicimos énfasis en el versículo desde el 15 al 17, donde vemos que Dios habla, están los tres, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hay una reconciliación a través de Jesucristo del pueblo para con el Padre. A través de nuestro Señor Jesucristo tenemos la salvación por la gracia del Padre. Y entonces ahí es donde vemos el amor de Dios y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Eso fue lo que nosotros en consenso llegamos. Muy bien. No, gracias. Gracias, Andreina. Excelente. Gracias por compartir esto con nosotros. Y tenemos sala 3 de Juanita y Pedro. Solo había 2 personas por la mayoría del Gracias, tiempo. hermano. Sí, adelante, Pedro. Hermano, en el pecado
Bueno, primero fue un placer haber trabajado en grupo. Es muy importante porque uno tiene la oportunidad de compartir con el hermano que le toca dentro del grupo y compartir ideas. Y me tocó una hermana maravillosa, que Dios la bendiga. Y bueno, compartimos y estuvimos de acuerdo. Y referente a lo que tengo que decir en el pecado, en la pregunta 3, yo veo que, en la pregunta 2, que el pecado que había allí era la desobediencia y la dureza del corazón de los fariseos. Entonces aplica en mí que debemos ser oidores de la palabra, estar atentos al mensaje de Dios en todo momento, para que no nos pase como le pasó a los fariseos. En la pregunta número 3, donde veo el amor de Dios para conmigo, yo lo veo en el verso 16, donde vemos reflejado las tres divinas personas. Allí se manifiesta el Hijo, el Espíritu y el Padre. Entonces, hay una cita aquí en Mateo 12, 18 y 19 que dice, viene mi siervo, mi elegido, a él le quiero y en él me complazco. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie la verdad a las naciones. No peleará con nadie, ni gritará, ni llenará las plazas del ruido de sus discursos. Entonces aquí podemos demostrar que eso estaba profetizado desde hace tiempos, igual que en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, donde dice, he aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. He puesto mi escritura sobre él y por él las naciones conocerán mi juicio. Entonces ahí vemos cómo se cumplió la palabra del Señor en ese momento. Y en la pregunta número 4, ¿qué pediré? Hermano, yo siempre pido discernimiento, entendimiento, para que la palabra cada día sea revelada en mí, para ponerla en práctica, pues, en todo tiempo. Esa es mi aporte. Gracias. Gracias, Pedro. Muy bien. Y el último grupo es grupo 4 con Adrián, Diana y Miguel. ¿Hay alguien que puede compartir algo con nosotros de su grupo? Miguel, adelante. ¿Cuál sería la pregunta, mi querido pastor? Mi querido pastor, buenos días. Hermanos, buenos días. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, la pregunta, puede compartir cualquier cosa de su grupo, algo que aprendió en su grupo o un comentario interesante en su grupo, algo así. Sí, muy interesante, ¿no? Volver a recalcar este capítulo, cómo el Señor preparó el camino. No fue directamente, o no inició directamente el ministerio de Jesús. Todos sabemos que fue vida, pasión y muerte de Jesús, y su vida pues se ha ido paso a paso llevando tan estrictamente, ¿no? Y aquí en este capítulo, cuando el apóstol Juan el Bautista, tuvo que preparar al pueblo judío y las personas comunes que no conocían esta realidad de la venida del Salvador, ellos asistieron a la invitación de Juan el Bautista para el bautismo, ¿no? Pero ahí estaba otro grupo que conocía la palabra, y en ellos pues podemos ver cómo, y eso nos puede pasar a nosotros, que conociendo la palabra podemos burlarnos, podemos menospreciar, creyendo que uno sabe más que otro, ¿no? Y eso debemos tener cuidado. Pero en sí
el punto central era el bautismo de Jesús, el bautismo, digamos, bautismo de los judíos. Llevó a considerar su camino, arrepentirse, y ese era el punto central, el arrepentimiento. Y aquí podemos ver cuando el Señor, como decía el hermano Pedrito, decía que aquí pudimos, el amor de Dios nos manifiesta, nos muestra las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre hablando, el Espíritu Santo llegando a motivar, llegando a animar que siga adelante, se posó en forma de paloma, dice, y el Hijo que obedientemente, humildemente se sometía a ser bautizado. Esto comenzábamos con Adrianita, y sí, es muy, muy interesante volver a recordar estos pasajes que ya hemos leído, que ya hemos hablado, que ya usamos para bautizar a nuestros hermanos en el ámbito donde nos desenvolvemos. Yo soy acá de Ecuador, y yo sé que usted también está acá en el Ecuador, y es un país muy necesitado del Señor, muy necesitado. Tenemos problemas muy graves en el Estado, en el gobierno, en la política, y hoy necesitamos consolidar nosotros con el aprendizaje para llevar el mensaje, porque ese es el punto, ¿no? Ese sería mi comentario, mi querido pastor y hermanos. Gracias, Miguel. Gracias por compartir con nosotros. Excelente. Gracias por su participación a todos en esta actividad, en sus grupos pequeños. Gracias por sus respuestas. Vamos a continuar con la última parte de nuestra lección, describir el bautismo y las bendiciones que recibimos en el bautismo. Entonces voy a compartir algunas cosas con ustedes, y quiero recordarles que tenemos otros cursos más profundos de este tema. Entonces, esto es solo algo pequeño, porque tenemos esta historia al inicio del ministerio de Jesús, pero tenemos otros cursos con un estudio más profundo del tema del bautismo. Entonces, no vamos a hablar tanto sobre el tema hoy. Pero voy a compartir algunas cosas con ustedes. Entonces, sí, hay algunas historias de la Biblia que describen eventos, describen lo que sucedió. Mateo 3, 1 a 17, es un mensaje descrito del ministerio de Juan y del bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan para cumplir con lo que es justo. Mateo 3:15. Recordamos Gálatas 4, 4 a 15, 4 a 5, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El bautismo de Jesús pasó para cumplir la ley. También el bautismo de Jesús marcó el empiezo de su ministerio. El bautismo fue instituido y mandado para todas las naciones cuando Jesús le dio la gran comisión de la iglesia después de su resurrección. Mateo 28, 18 a 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y este es un mensaje prescrito, un mandato para los creyentes, y es claro
que la iglesia primitiva reconocía y hacía este mandato de Cristo de bautizar a nosotros también y nosotros también hacemos hoy en día. ¿Qué bendiciones recibo en mi bautismo? El bautismo no es un simple símbolo o señal de nuestra condición de creyentes, ni es un simple acto de Dios mandó que observemos. El bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores las bendiciones que Cristo aseguró para ellos por su vida santa y muerte sustitutivas. El bautismo es poderoso. El poder del bautismo no yace en el agua, la cual es solamente agua y una imagen de lo que pasa espiritualmente al que lo recibe. Su poder yace en las palabras y promesas de Dios. Bautizar en el nombre de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, significa bautizar en conexión con la revelación del Evangelio que está conectado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Dios nos recuerda todo lo que el Dios Trino ha hecho para nuestra salvación. Y el bautismo hace más que recordamos lo que Dios hizo por nuestra salvación. Nos da el beneficio de lo que hizo Cristo en su vida y muerte y resurrección. Tenemos algunos versículos que hablan del perdón de los pecados que recibimos. Hechos 2, 38. En Pentecostés, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También Hechos 22, 15. Ananías le dijo a Pedro: levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y voy a compartir dos más con ustedes. Gálatas 3. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido en Cristo. Y finalmente, pues, y con este versículo sabemos que el bautismo nos reviste con el manto de la justicia de Cristo. Cubre la suciedad de nuestro pecado, limpia y, como Efesios 5 dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Y vamos a terminar con esta parte, el bautismo de nueva vida. Pablo llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El bautismo nos da la fe, nos hace personas nuevas. Y el bautismo nos asegura diariamente a los cristianos que Dios nos ha dado perdón de los pecados, vida y salvación. Entonces, los beneficios del bautismo se reciben por la fe. Marcos 15:15, o pues 16:16. El que creere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es un medio de gracia, un instrumento del Espíritu Santo para darnos, por medio de la fe, todas las bendiciones que Cristo nos aseguró por su vida y su muerte. Entonces, estos son todos los beneficios que tenemos. Estamos revistados, tenemos el perdón del pecado,
por medio de la fe. El Espíritu Santo obra la fe en nosotros. Pues, y la pregunta, si uno no se ha bautizado todavía, ¿qué puede hacer? Pues tenemos el mandato de ser bautizados. Arrepiéntase y bautícense todos ustedes para que sus pecados que les sean perdonados. Y también tenemos el ejemplo en Hechos 16:33. A esas horas de la noche, el carcelero y toda su familia fueron bautizados. Entonces tenemos el ejemplo de que sí, el bautismo es para todos. Es para todos. Esto es todo para hoy. Puedo quedar después de la bendición si alguien tiene una pregunta específicamente o una pregunta específica sobre el bautismo. Pero estamos a la hora, entonces quiero hacer esta bendición y después podemos hablar más si alguien quiere. Pedro, ¿tiene algo rápido para nosotros? Sí, hermano, yo quiero profundizarme un poco más sobre el tema del bautismo después que terminemos la clase, si está en su posibilidad, escucharme unos minutos. Sí. Perfecto, Está bien, gracias. sí. No, gracias. Sí, y gracias a ustedes por estar aquí hoy. Tenemos la tarea para la próxima clase, que es el video para la lección 5, y también vamos a leer Juan 2, 1 a 12. Tenemos el primer milagro de Jesús, pero vamos a tener esta clase en enero. Entonces, tenemos una pausa ahora. Durante la próxima semana no vamos a tener clases. Ni el lunes, el primer día de enero, no vamos a tener clase. Entonces, la próxima clase es el 3 de enero, el miércoles. Vamos a tener la lección 5 este día. Entonces, voy a compartir esto también en el grupo de WhatsApp, pero ustedes ahora saben que vamos a, tener clases de nuevo en el año nuevo, en enero, el 3 de enero. Entonces, esto es todo para hoy. Vamos a tener la bendición ahora. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bendiciones. Felices fiestas, feliz Navidad. Gracias por tu asistencia. Bendiciones a todos los hermanos y Amén, feliz hermano. Navidad. Tengo una y pregunta gracias que por quisiera hacerle, mi hermano. Dios le bendiga. Feliz año nuevo a todos. Gracias. Feliz año nuevo también. Gracias. Igualmente, Feliz pastor, año que se la para pase todos. bien. Diga que el Feliz año año. que venga sea de muchas más bendiciones. Dios con la bendición. Feliz Navidad para todos, muchas bendiciones. Un saludo muy especial. Bendiciones. Bendiciones, Héctor. Osvaldo, bendiciones. Gracias. Una pregunta tengo, mi hermano. Sí, Osvaldo, adelante. En la Biblioteca Teológica de Academia Cristo, ¿no hay alguna documentación donde, porque será muy bueno también tener eso, así que se puede bajar en PDF el contexto de cada libro de la Biblia? No hay ahí, porque parece que lo estoy investigando, pero parece que no encontré más o menos así. ¿El contexto de cada libro? ¿Como el Sí. comentario? O sea, el contexto, o sea, lo que especifica, por ejemplo, si la carta de Gálatas, ¿cuál era el propósito de la carta de Gálatas? Como dice el contexto, ¿no? O sea, del propósito de la carta de Gálatas, así mismo también del Antiguo Testamento, o sea, ver este contexto de cada libro de la Biblia, el contexto histórico, como quien dice. Sí, voy a ver, tal vez en la Biblia popular, en la introducción,
¿Dice algo de cada libro? Sí, pastor, al final de cada Biblia hay una breve resumen del libro. En la Biblia que manejamos aquí en México así les manejo. Al final de la Biblia están los mapas y ahí está el breve resumen de cada libro de la Biblia. Ok, sí, depende en la traducción o la versión. A veces hay cosas así en la Biblia también. En mi Biblia, aquí en la oficina creo que no hay. Pero a veces sí. Y estoy mirando la introducción del libro Mateo en la Biblia popular, pero parece que sí, no está ahí tampoco. Sí, entonces tal vez en una traducción, sí, lo siento, Osvaldo. No sé si hay un recurso específico, pero pues la Biblia popular tiene muchos comentarios de cada libro y habla del autor a veces en los comentarios y la situación en los comentarios. Entonces, la Biblia popular sirve, pero no es algo, una sección corta para leer antes de leer un libro. Hermano, aquí estoy. Sí, ¿algo más, Osvaldo, sobre esto o no? Sí, me parece muy bien, sí, porque yo estuve bajando, apenas he bajado el libro de Génesis y veo que hay que primeramente, sino que ahí está en lo que es la Biblia popular, me he dado cuenta que solo son, como quien dice, considerando la historia nada más, pero o sea, fuera bueno, así como le vuelvo y le repito, tener el contexto de cada libro, o sea, que fuera bueno que la academia se preocupara en esa parte para compartirnos a nosotros, para tener esa parte del entendimiento, también para también darle una buena interpretación en todo el contexto de la historia de cada libro de la Biblia, Sí, porque y eso es muy puedo importante, creo, preguntar, también a saber. sí, Osvaldo, también puedo preguntar en la oficina aquí con nuestro equipo para ver si tal vez otros tienen información que yo no tengo. Entonces, puedo Ajá, poder preguntarles hacer también. un PDF para los alumnos poderlo descargar y también irlo estudiando para tener más referencia concreta de historia de cada libro, el contexto histórico. Sí. Sí, porque Hermano, disculpe, le quiero amén, hacer bendiciones. un aporte allí a mi hermano Osvaldo. Sí, adelante, Pedro. Que me escriba por privado, que yo le voy a compartir un material muy bueno que le va a ayudar a entender el contexto, introducción, conclusión de cada libro de la Biblia. Le voy a compartir un material muy bueno. Que me escriba por privado y entonces nos comunicamos por allí. Gracias. Sí, y Pedro también podría compartirlo conmigo. Correcto, correcto. Gracias. Muy bien. Ok, y vamos a continuar con Yolanda. Quiero ver si Yolanda tiene una pregunta y después las preguntas del bautismo. Yolanda. Sí, bendición, profe. Yo quería preguntarle sobre la Biblia, ¿no? La Biblia popular, ¿no? ¿Esa se puede bajar o tenemos que mirar nomás de WhatsApp? Yo pregunto porque veo que no tengo mucho, recién estoy aprendiendo montones de cosas del bautismo a través de este estudio. Yo tengo una Biblia que, bueno, yo la había comprado cuando estuvo en el tiempo del COVID, todo eso que estábamos. Yo tengo la Biblia Vivir, eh, que tiene nuevas versiones y tiene un montón de cosas. Yo quiero saber si esta Biblia es como la popular, o sea, como la que también, porque acá abajo te da algunas traducciones de lo que aconteció abajo de
de los versículos. Quiero saber yo si, o sea, si esta Biblia es como casi la popular o porque yo tengo otra también que es más común, Reina Valeria 1960, que esa también eh, tengo como 2, 3 Biblias, que bueno, esas las hemos comprado con mi esposo eh, para leer, ¿no? Y para poder entender y para poder discernir quizá algunas palabras que no entendemos. Eh, pero quería saber yo si esta Biblia me sirve bien para estudio, porque creo que es más para estudio y a través de lo que dice uno más o menos se va guiando. No es que yo soy una gran estudiosa, pero sé que a través de la palabra voy aprendiendo y voy poniendo lo que más entiendo por obra y bueno, y sé que a mí me sirve mucho a través de usted, de los hermanos que ponen su palabra, lo que entienden, entonces yo voy aprendiendo también, porque como decía un hermano ahí, nosotros no nacimos sabiendo, sino el Señor vino para enseñarnos, ¿no? Y yo lo tomo eso como que cuando voy a la escuela tengo que ir aprendiendo y la palabra del Señor es ir aprendiendo y poniendo las cosas, ¿no? Por obra. Entonces yo quiero saber si esta Biblia a mí me va a guiar un poco más o buscar la popular, cómo hacer para bajar y para, como decía el hermano, contexto y todas esas cosas, porque hay muchas cosas que por ahí no entiendo, pero sé que a través de su palabra y como dice, a través del Espíritu Santo de Dios que me va guiando en algunas cosas. Por eso quiero ver si yo puedo bajar la popular o leerla por a través del WhatsApp. Sí, Yolanda, Esa es mi sí. pregunta. Sí, en nuestro sitio web puede bajar cada libro de la Biblia popular. Entonces, pero sí, en algunas versiones de la Biblia hay versiones de estudios y estas Biblias tienen más información con las mapas y cosas así. La Biblia popular es específicamente un comentario sobre los versículos, entonces hay algunos versículos de la Biblia y después muchos comentarios de esta sección de la Biblia. Pero sí, tenemos todos los libros en nuestro sitio web en PDF y puede bajar, sí, todos a su gusto. Siempre cuando estoy enseñando con este curso o otros cursos, cuando estamos estudiando una parte de la Biblia, yo uso la Biblia popular para aprender un poco más de la sección de la Biblia, para entender un poco más. Entonces, yo leo en secciones, no leo todo un libro, solo cuando estoy estudiando alguna parte de la Biblia, busco este libro de la Biblia popular para aprender un poco más de esta parte. Bueno, yo quería saber eso. Entonces, como estamos leyendo Mateo, entonces yo tengo que buscar los versículos y guiarme sobre todo lo que usted nos está enseñando, sobre Sí. la venida del Salvador y bueno, los versículos y todo, ahí ya me voy a guiar más, un poco más. Sí, Bueno, pues eso quería sí. saber, porque vio que a veces por ahí uno lee, como dijo en la Biblia que yo tengo, el vivir y esa palabra, y después abajo me explica otra, entonces no, tengo que leer más en la popular que me va a guiar un poco más y me va a encaminar, ¿no? Bueno, eso quería saber, profe. Entonces, descansamos hasta enero, ahora. Hasta enero, sí. Bueno, Sí. que tenga mucha bendición, que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que Dios me lo bendiga a cada uno de mis hermanos, a todos, y a usted también, profe. Gracias, Hasta Yolanda. ahí nomás. Igualmente. Gracias. Ok, Pedro, adelante.
Gracias, hermano. Disculpe que le haya pedido este tiempo después de clase, pues. Lo que pasa es que yo soy muy estudioso de la palabra y entonces hay muchas cosas que quiero, ¿cómo le diría? Pues llegarle al fondo. Vea, mi pregunta es sobre el bautismo, de bautizo. En el bautizo de Juan, Juan dice que él bautiza en agua para un cambio de vida, ¿verdad? O un arrepentimiento. Pero que después de él viene uno que es más poderoso que él, al cual él no es digno de desatarle sus sandalias, y que éste nos bautizará en el poder del Espíritu Santo. Luego, en Mateo 28, el mismo Señor nos dice que Él nos da el poder para ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, discípulos por todas las naciones. Ahí vamos viendo que el Espíritu Santo se va manifestando a través de lo espiritual. Llegamos al caso de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 19, hay algo que me causó como que un despertar, pues, donde dice que mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo llegó de Éfeso. Después de recorrer las regiones altas de la provincia, allí encontró un grupo de discípulos a los que preguntó Pablo, ¿verdad? Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y ellos le contestaron, no, ni siquiera hemos oído que se puede recibir el Espíritu Santo. Pablo pregunta de nuevo, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan dio un bautismo para el arrepentimiento, pero invitaba al pueblo a que creyeran en el que vendría después de él y que este es Jesús. Lo escucharon y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora aquí cuando vemos el bautizo, Pablo prácticamente está dando a entender que el bautismo en agua no los estaba limpiando en su totalidad. ¿Me está entendiendo? Ahora mi pregunta en sí específica es la siguiente. El bautismo de las aguas perteneció a la ley y el bautismo del Espíritu perteneció a la gracia, porque ahí hay, o sea, el libro de Mateo está en el medio, es como es como la plataforma que divide un espacio del otro, ¿verdad? Entonces allí nosotros podemos, o sea, me disculpa la pregunta, pero es que a veces queremos saber pues este tipo de cosas, porque hay mucha gente preguntándolo, inquieto en la calle de saber lo que se está produciendo allí. Entonces, como ahí hay un espacio que se divide, el Viejo Testamento queda atrás. En el Viejo Testamento funcionaba la ley, pero nuevamente en la gracia va a funcionar Cristo a través de la gracia y la salvación por medio del Espíritu Santo. Entonces, mi pregunta es, ¿el bautismo de las aguas queda en la ley o continúa en la gracia? Sí. Y mi respuesta, básicamente también de lo que leí en la Biblia popular, es que no hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús o sus discípulos. Cuando Pablo está hablando en este capítulo de Hechos, creo que, y no estoy seguro, pero porque no he estudiado esta parte todavía de Hechos, pero creo que está hablando porque algunos estaban pensando que la persona que hace el bautismo es importante o es importante esta persona, y
o tal vez más importante del bautismo. Y entonces parece que en este capítulo ellos sí recibieron un bautismo, pero no en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Juan. Y entonces, sí, entonces esto es mi comentario, pero también ayuda mucho esta parte de la Biblia popular. Habla de cómo, por qué es lo mismo. Estamos hablando de Juan y su bautismo en el nombre, porque la cosa más importante es las palabras. Estamos usando el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El bautismo es para el perdón de los pecados. Habla de esto más adelante en la Biblia también. Esto es el bautismo de Juan para el perdón de los pecados. Entonces, y esta parte en Juan también, en Mateo 3, cuando dice, alguien viene que está más poderoso que yo. Sí. Y va a bautizar en el nombre del Espíritu Santo y también con fuego. Esto es una referencia a Pentecostés en este tiempo. Bueno, ya que usted toca la parte Pentecostés, ¿verdad? Usted sabe que, o sea, es que hay muchas citas donde nosotros, o sea, tenemos que tener mucha sabiduría para tomarlo o responder, porque cuando el Señor, Él se fue a ir después de la resurrección de Cristo, Él dura 40 días aquí en el mundo con los discípulos. En ese momento, Él les ordena que ellos no se vayan a Jerusalén, sino que esperen que Él envíe el Consolador. Y en ese momento el Consolador que llega es el Espíritu Santo. Ahí se presenta el caso de Pentecostés en el libro de los Hechos. Ahora, ahí se ve claramente manifestado que hubo un bautizo espiritual, porque durante el lapso que los apóstoles o discípulos anduvieron con Cristo, ellos andaban prácticamente cegados, ellos no entendían lo que estaba pasando. Por eso es que ellos quedan desconsolados cuando Cristo muere. Ellos pensaron que el reino de Dios se había acabado. No habían entendido esa parte. Entonces aquí vuelve la promesa a través del Espíritu Santo. Yo veo esa parte ahí desde mi punto de vista como un bautizo espiritual del Espíritu Santo que lo envió Cristo, pues, que era nuestro consolador. Y cuando vamos también a la parte de Pablo, Pablo fue interceptado por Cristo, se le aparece y Cristo le hace la pregunta, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy el Cristo. Ahora, Pablo en ese momento, él no tuvo bautizo, sino que él fue llevado por Bernabé, por Ananías, y cuando él le van a dar el ministerio, él lo que hacen es una unción espiritual. El mismo espíritu manifiesta que los unjan a él y a Bernabé para un ministerio. Entonces ahí también podemos ver otra presentación del Espíritu Santo. Ahora, con esto no quiero contender, solamente quiero tratar de aprender, compartir con usted como maestro y bueno, irnos orientando uno con otro, porque como le estoy diciendo, yo he estudiado mucho la palabra y entonces la palabra para mí pienso que está más allá de uno nombrar el Espíritu Santo o nombrar un bautizo, porque nosotros tenemos que aplicar dentro de la vida lo que es la gracia de Dios, lo que es la palabra en verdad. Sí, sí, no, gracias por estos comentarios, Pedro, sí. Y sí, también yo tengo que profundizarme más en las escrituras y en el estudio de la palabra. Sí, hay personas en nuestro equipo que saben mucho más que yo sobre la Biblia pero sí, siempre me gusta la oportunidad de aprender más. Sí, entonces hay una pregunta específica que puedo
tal vez buscar una respuesta o algo así de mis compañeros, puedo hablar con ellos, puedo estudiar un poco más o no, solo estamos Sí, hablando la un pregunta es poquito de este tema. la pregunta es la siguiente. O sea, lo que yo quiero en este momento llegar es si el bautismo de las aguas perteneció a la ley. Y entonces tenemos el bautismo espiritual, que es el que continúa de la gracia, porque usted, como yo sabemos, que la ley se cumplió con la muerte de Cristo en la cruz. Allí se cumple la ley, porque Cristo vino a cumplir la ley, no vino a derogarla ni a quitarla, a cumplirla. Pero hay muchas cosas que nos identifican que comienza otro proceso. Y cuando nosotros vamos a lo natural, por ejemplo, cuando usted tiene un testamento y usted modifica el testamento, ya ese testamento viejo no funciona. O sea, ya ese testamento viejo quedó abolido y representado en otro, que fue lo que pasó con el Viejo y el Nuevo Testamento. Pero todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento fue recogido del Viejo Testamento y llevado al Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de Hebreos es una recopilación del Antiguo Testamento y mucho de Mateo. Bueno, sabemos eso, esto no me voy a extender allí. Pero lo importante es entrar allí, pues, en el tema. Yo voy a compartir con usted una Biblia que yo estoy leyendo en estos momentos, muy buena. La Biblia tiene toda la introducción, conclusión, contextos al inicio del libro. Y nos va dando explicaciones texto por texto, que es lo bueno, y con citas bíblicas, pues todo va encajando en su lugar. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Que leemos cualquier Biblia, no es que las Biblias son malas, o sea, sino que no nos las amplían en la orientación. Entonces este sí tiene muchos versos y usted va y facilito, porque usted lo que hace es tocarlo. Usted la descarga al teléfono y usted toca y ahí está, y si quiere ver el capítulo completo, todo. Esta Biblia me ha orientado mucho. Yo la voy a compartir con usted y la voy a compartir con el hermano Osvaldo, porque la idea de aquí es prepararnos. Yo, por ejemplo, yo estoy en un proyecto de fundar un ministerio y quiero que sea un ministerio productivo para Dios, porque yo sé que la bendición está en Dios y estoy pegado allí. O sea, para mí el mundo no nos tiene nada, nos tiene Dios, la verdad y cómo hacer las cosas. Bueno, hermano, este es todo mi aporte. Si tiene alguna aporte más, y gracias, y me disculpa el tiempo que le quité. No, muchas gracias por la pregunta. Sí, puedo pensar un poco más, estudiar y hablar con mis compañeros sobre este tema, sobre, sí, el bautismo en el agua. Y hay una conexión ahí con la ley o el bautismo del Espíritu Santo y la gracia. Sí, puedo hablar con ellos si ellos tienen, sí, más información que yo. Correcto, hermano. Bueno, muchas gracias, pues. Entonces, si no tiene más nada que decir, me despido y nos vemos el 3 de enero. Sí. En el nombre de Dios. Gracias, Pedro. Bueno. Igual un placer, bueno, haber estudiado con usted y nos seguimos viendo en enero. Que el Señor me lo bendiga y me lo cuide y que tenga muchas bendiciones y éxitos en esta Navidad. Excelente. Gracias, Pedro. Muy amable. Y sí, nos vemos en el año nuevo. Hasta luego. No le escucho. El audio se cortó. Oh, lo siento. Nos vemos en el año nuevo. Sí. Pasó otra vez, parece. Vladimir, ¿tiene una pregunta? No, pastor. Nada más para despedirme, que tenga feliz Navidad y próspero año. Nos vemos el próximo año si Dios nos permite vida. Ok. Dios le bendiga. Muy bien. Igualmente. Gracias. Dios. Hasta luego. Chao.